el de la humildad, el ser humilde. Uno de mis mejores amigos me tuvo que ayudar a bañarme. Mi abuela me cuidó, mi abuela de 60 y tantos años me cuidó. Mi novia estuvo aquí conmigo, me ayudó a caminar. O sea, no sabes en qué momento puedes necesitar a la gente. Entonces, por eso digo que la humildad y la gratitud son sumamente importantes. Yo creo que más que habilidades necesitas un equipo. Primero. Bueno, okay. La habilidad sería trabajo en equipo, cooperación. Debes de saber enseñar porque justamente al crear un equipo, al tener un equipo joven, debes de tener muy buenas habilidades de enseñanza y de paciencia. ¿Tú consideras que has aprendido conocimientos en tu trabajo de oficina que no hubieses aprendido solamente emprendiendo? Creo que sí es importante tener distintas vías de entrada porque te ayuda. Bienvenido al episodio 3 del podcast El Emprende. Soy Hugo Domínguez y entrevisto a emprendedores y líderes con una mente disruptiva. Aquí aprenderás sus hábitos, habilidades, la forma en que piensan y actúan, con el único objetivo que tú puedas aplicar este conocimiento en tu vida y negocio para llegar al siguiente nivel. El invitado del día de hoy es una bomba. Eduardo Casares lidera una de las filiales más importantes del área metropolitana en la Ciudad de México, de una forma innovadora y súper disruptiva. Y no solamente eso, sino que también él tiene un empleo formal en un corporativo. El día de hoy Eduardo nos platica qué habilidades, qué hábitos y qué secretos debes de implementar en tu persona para que puedas liderar un negocio y al mismo tiempo tener un trabajo corporativo. Quédate porque su historia vale oro. Lalo, bienvenido a este episodio 3 del podcast El Emprende, consejos reales para emprendedores reales. Gracias, amigo, por invitarnos aquí a tu oficina donde pasa la magia y estoy muy emocionado de tenerte aquí en este tercer episodio porque sé que tu historia va a ayudar a muchos emprendedores a dar ese primer paso que todavía no se animan a darlo. Amigo, te lo agradezco yo a ti, ser parte del inicio de este proyecto, del tercer episodio, de poder compartir estas experiencias, de este camino donde he tenido altas y bajas. Para mí es un honor, te lo mencionaba detrás de cámaras, el estar con una cámara, el tener esta actividad para mí es algo nuevo, entonces también yo aquí, o sea, más allá de querer compartir, yo también estoy aprendiendo, entonces encantado. Muchas gracias, Lalo, vamos a aprender de los dos, vamos a aprender de todos y antes de empezar, quiero hacerte dos preguntas. Dale. La primera, hoy 14 de febrero, ¿ya tienes listo el regalo para tu pareja? Es correcto. Perfecto, correcto. Muy bien. Sí. Menos mal. Y ahora, la segunda, mi estimado. Antes de comenzar la entrevista, regálanos tus redes sociales o dónde te podemos encontrar para seguirte, para contactarte, para buscarte, si es que necesitamos servicios de tu negocio. Claro, muchas gracias, Hugo. Es Cajita Fumigax, CDMX, así nos pueden encontrar en Facebook. Esta es nuestra red social más fuerte y de ahí pues podremos canalizarlos a cualquiera de las demás redes sociales. TikTok está en desarrollo, tengo ahí algunos chicos que nos están ayudando con ese proyecto. Es una parte un poco más divertida, digo, no queremos caer en ese público, pero pues, la intención aquí es tener ese punch divertido de claro. Siempre parte como de la personalidad del proyecto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Lalo. Pues las redes sociales van a aparecer por aquí abajo, el número, síganlo, contáctenlo, excelente servicio y pues vamos a darle, amigo. Claro, gracias. Ahora, Lalo, quiero preguntarte, cuando despiertas en las mañanas y te ves al espejo, ¿qué ves en él? Esa pregunta tiene distintas respuestas y depende mucho del día. Yo creo que hay días que veo una persona con mucha motivación, alguien centrado, alguien que tiene claro todo lo que tiene que ser. Y hay días en los que puedo levantarme y estar cansado, ¿sabes? No tener un plan, simplemente seguir la rutina. Y creo que eso es algo muy humano, ¿sabes? No todos los días puedo decir que me levanto con la pila al 100, pero lo que sí puedo tener como muy claro es el que hay que levantarse. O sea, hay que levantarse porque las cosas no van a suceder si tú no las haces. A veces puedes andar en piloto automático, pero veo una persona que tiene que levantarse y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Wow. Tomando tus palabras, amigo, ¿cómo haces para seguir en días que no tienes ni siquiera el 1% de pila? Yo creo que ahí me gustaría hablar de mis influencias. Yo creo que la persona que más me ha marcado esa determinación en hacer las cosas es mi mamá. Mi mamá fue madre muy joven, o sea, 16 años tenía, o sea, ni siquiera era una adulta.
y ya tengo casi 30, ¿no? Es cuestión de sacar un poco unas cuentas, ¿no? Y lo que quiero demostrar de eso es que aquí estoy. Tengo 30 años, ya tengo una carrera universitaria, tengo ahí un proyecto, un negocio, tengo un trabajo también estable, así que platicamos de eso después, pero el punto es que, o sea, mi mamá puede hoy ya no estar y creo que puede estar tranquila. Digo, meto la pata seguido y bien, pero me gusta asumir esos riesgos y cuando no tengo ese 1% me acuerdo de esa persona que marcó ese pilar. Wow, pues son un ejemplo a seguir. Felicidades, Lalo, de verdad, qué admiración para tu mamá y para ti. Y justamente tocaste un punto clave, que quiero hablar de ello, que tienes un emprendimiento, tienes un negocio, pero más adelante. Ahora, Lalo, sé que hace poco te operaron de una hernia discal en la columna ¿Es correcto? y tú eres apasionado del básquetbol. ¿Cómo afectó esa operación en ti y en el deporte? No, me estaba volviendo loco. A la fecha creo que todavía hay uno que otro estrago de esa situación. Fue un golpe muy duro, ¿sabes? Porque llevo... Estos últimos 2 años han sido como complicados en la parte personal y justo fue en un año en el que empecé una curva ascendente en todo sentido, en las distintas áreas de nuestras vidas. Y junio, por ahí de esas fechas, empieza un dolor horrible. Y de ahí todo se fue para abajo, ¿no? O sea, toda esa vitalidad física, esa vitalidad deportiva que me caracteriza, se fue para abajo. Y me sentí sumamente vulnerable, o sea, real no podía realizar mis actividades, no tenía como ese impacto en las cosas que yo hago día a día, que digo, oye, yo puedo ayudar de esta forma, me considero una persona bastante servicial en el, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Creo que así nos conocimos, amigo. Claro. Y al tener una situación de ese tipo, no fue algo muy complicado, fue algo muy duro, fue algo que me dejó desnudo en cierta forma. Y retomar fue muy frustrante, hubo días que lloré, ¿sabes? O sea, lloraba de frustración, de ese coraje de decir, güey, ¿por qué no puedo hacer esto? Entonces, fue un golpe muy duro, pero el cual me enseñó algo, que cuando no lo tienes es realmente para ver qué tanto deseas las cosas. Entonces, me di cuenta de que deseo más las cosas de lo que ya creía que quería, que me gustaban. Entonces fue algo muy reflexivo y algo muy frustrante a la vez, pero que me hizo marcar más esa determinación a querer continuar a lo que quiero hacer. Por supuesto. ¿Y cómo encontraste esa motivación cuando llorabas, cuando tenías esos pensamientos invasivos en ti que no podías hacer las actividades que te gustan para continuar? Yo creo que el dolor físico, el poder controlar ese dolor físico, era una forma o sea, saber soportar ese dolor físico mientras sabía que estaba haciendo las cosas, era una forma de saber que estaba haciendo lo que tenía que hacer sin tener que... eh, era como un mensaje, ¿sabes? Era como una retro de yo estoy haciendo esto y el dolor que sentía físico era como el mensaje de te está doliendo, está funcionando, puede sonar muy cliché eso, pero el hecho de que tengas ese dolor presente es lo que te está ayudando como a continúa, porque significa que te estás moviendo. Entonces, eso fue lo que me ayudó como a dar ese paso. Claro, muy interesante, Lalo. Gracias por compartir esa historia, gracias por compartirnos tu historia. Y ahora quiero decirte algo de verdad que creo y que pienso mucho de ti. Eres una persona altamente disciplinada. Y no lo digo por decirlo, lo digo porque llevas 2 empleos, como lo dijiste. Tienes un empleo en una empresa formal y tienes tu emprendimiento y tu negocio. Ahora, quiero que nos platiques cómo es que haces ese engagement entre empresa formal, Claro. Negocio, te pones una capa, te pones la otra o te pones las dos al mismo tiempo. Sí, Pero antes, platícame de tu negocio, a qué te dedicas, cómo lo haces. claro. Mira, siempre me resulta incómodo hablar que digas de mi negocio porque creo que es un proyecto que se ha construido con el esfuerzo de distintas personas.
algunas ya se dejaron de sumar, otras se incorporaron no al inicio, se han sumado recientemente otras personas, entonces creo que es un proyecto que puedo hablar como en conjunto. Creo que me gusta dar la cara al respecto, pero esto es un proyecto en equipo. Nos dedicamos a los servicios sanitarios, a fumigación y sanitización también. Digo, ya no tiene una demanda tan fuerte como hace unos años, en 2020, en la pandemia, pero seguimos manejando ese repertorio de servicios. Realmente es el control sí, control de plagas de infraestructura, ya sea de casa habitación o industria, ¿no? Nos enfocamos en eso. Llevamos ya trabajando desde el 2019 de manera formal, o sea, desde que inició la pandemia ya fue cuando se gestionó ya el proyecto, ya se cocinó ahí el proyecto y vamos a iniciarlo, digo, con sus distintas etapas de madurez, pero realmente, o sea, en forma fue en 2019. Previo a eso, y digo, tuve ese acercamiento a esa industria, a ese giro, en 2019 estuve trabajando dentro de una empresa la cual me orientó, me capacitó, me enseñó muchas cosas, pero realmente cuando dimos ese paso de, oye, es momento de dar esa administración propia, esos riesgos que tú tienes que asumir, fue a partir del 2019, finales del 2019, inicios del 2020. Eso es realmente Cajita Fumigax. Ok, me resulta muy interesante que tocaste el punto que nace en la pandemia. Muchos emprendedores comenzaron porque la pandemia, porque los dejó sin trabajo, porque estaban buscando una oportunidad más, pero ¿cómo nació realmente esa idea emprendedora en ti? Dicen que hay que ser muy transparentes. Yo podría decir que no fue algo que surgió en mí, fue una invitación. Y creo que también le debo ese agradecimiento a esa persona. Dentro del proyecto de las fumigaciones, en un inicio tuvimos mucha colaboración con la matriz, que ellos se gestionan en Guadalajara, y en su momento ellos no tuvieron ningún tipo de actividades aquí en Ciudad de México. En una de esas reuniones y llamadas de tanto aislamiento que teníamos, surge esto de, oye Lalo, dale, o sea, sabes los procesos, sabes estas actividades, o sea, dale, o sea, trabaja. O sea, trabaja y lleva tu gestión, lleva tu contabilidad, lleva todo. O sea, tienes el soporte desde Guadalajara. Dice, pero tú ya sabes hacer las cosas. Entonces, yo podría decir que la chispa de decir, voy a iniciar en las fumigaciones fue algo que ni siquiera yo me esperaba. La verdad es que no es un trabajo tan común por lo que he visto. Conozco pocos fumigadores y eso que estoy como que en el giro. Pero ahí es donde surge, o sea, como la invitación, o sea, fue mi empleo de universitario, fue la forma en la cual yo pagaba, que aportaba con mi familia, de que de repente mis pasajes, de ahí salió un chevisito que tenía. Felicidades. Gracias. Y, o sea, de ahí salieron algunas cosas, ¿no? Y era la forma como de yo poder contribuir a mis gastos de la escuela. Entonces era un trabajo muy noble y creo que ahí también se empieza a responderle a preguntas de que cómo le hago, porque si me pongo primero la capa de uno o la capa B, es un trabajo muy noble y es un trabajo muy a contraturno. Entonces se enfoca mucho en trabajar o en la noche o muy, muy, muy temprano o en fines de semana, que eso también ayuda a los en tanto compatible. Entonces, pues yo estudiaba de lunes a viernes y ya tenía, por ejemplo, algunos servicios agendados el viernes a las 5 o 6 de la tarde, que salía a las oficinas, tenía fumigaciones los fines de semana, entonces se empataba súper bien con la agenda de la escuela. Eso en un entonces. Y hoy en día, el tema de cómo llegué a la fumigación, pues fue con estos horarios, o sea, con estos horarios, y así es como yo me adecué. Digo, en la pandemia la demanda estaba altísima de sanitización, altísima. O sea, yo no tenía ni siquiera que convencer a la gente, ni tenía que buscarla para poder entrar en una oportunidad. Digo, hoy reconozco que si hubiera tenido más conocimientos, más experiencia, estructura, metodología, pues hubiera hecho maravillas. Pero a pesar de eso, hicimos bastantes cosas buenas. Nos dimos cuenta, o sea, yo todavía veo mis archivos de 2020 y hoy en día, pues ya me puedo reír un poco porque digo, oye, esto puede ser mejor, ¿no? Y seguramente en 3, 4 años me burle de lo que hago hoy en día. ¿Por qué? Porque la intención es seguir creciendo. Pero sí hicieron cosas bastante interesantes. Entonces,
respondiendo el cómo surge de voy a hacer esto, sí se lo tengo que atribuir a alguien que fue mi mentor, que creo que eso es algo muy importante para la gente que emprende. Yo estudié psicología y una de las premisas de la psicología es la interacción de las personas con el entorno. Y digo, tanto es así, o sea, tanto peso tiene eso, que no estaríamos hablando el idioma que estamos hablando ahorita, no estaríamos en el lugar donde estamos ahorita, económicamente no estaríamos en las circunstancias en las que estamos. Entonces, sí, definitivamente le doy mucha razón a la psicología y a la sociología, que habla mucho de las cuestiones del entorno. Pero lo que sí quiero como recalcar es de que algo que yo pude, o sea, que también se le atribuye, por ejemplo, a mi mamá y a otras personas de la familia, el punto es que lo que desarrollaron en mí fue algo que es autonomía. Yo puedo decir que sí podré tener mis errores, podré ser, o sea, no cumplir como esa disciplina al 100%, pero yo sé que si yo no me hago de comer, o sea, hambre voy a pasar. Y lo digo de una forma metafórica y también lo digo de una forma literal. Entonces, eso yo creo que fue lo de la chispa, el decidir tomar el proyecto. O sea, ese perfil de ser independiente, porque mi mamá a corta edad, o sea, pues las cuentas se pagaban, no se pagan solas. Entonces mi mamá trabajaba. Entonces, primaria, secundaria, preparatoria, digo, también hablo de la participación de mi papá, también tuvo ciertas etapas en las que estuvo muy presente, pero la realidad es de que mis papás se separaron a corta edad y hoy en día, o sea, pues realmente he estado solo en ese sentido, o sea, en el que yo tengo que hacer mis cosas, digo, bajo el privilegio de las comodidades que me ha brindado mi familia, pero estoy bajo esas circunstancias, o sea, siempre he sido muy autónomo. Entonces llega esa oportunidad de, oye, Cajita, te quiere dar esta oportunidad de administrar ya toda la gestión. Dije, va. Sé fumigar y tengo precurrentes que me pueden ayudar a llevar un negocio de fumigación. Vamos a darle. Así se construyó. No puedo decir, yo desperté un día y tengo esta idea y vamos a fumigar, porque la verdad es que yo creo que hubiera vendido o hecho cualquier otra cosa antes de decir quiero fumigar. Felicidades, Lalo, de verdad. Es una historia de verdad increíble. Nos estás dando oro molido. Gracias. Ahora entiendo, tú administras una filial de una empresa matriz que está en Guadalajara y la administras de forma autónoma aquí en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Y aparte de eso, tocaste un punto clave, que todos los emprendedores necesitan tener un mentor. Ahora, ¿a qué voy? Dicen por ahí que si tú te juntas con 4 borrachos, tú vas a ser el quinto. Si te juntas con 4 huevones, tú vas a ser el quinto. Pero si te juntas con 4 emprendedores, con 4 empresarios, con 4 personas que tienen la mente disruptiva y que quieren llegar a más, tú vas a ser el quinto. Entonces aquí la filosofía que nos compartes es rodéense de personas como ustedes quieren llegar a ser. Sí, digo, yo en este momento yo he hablado mucho de la disciplina y de esa determinación por parte de mi mamá, pero por parte de mi papá puedo hablar que él siempre se gestionó y él siempre ha tenido sus negocios independientes. O sea, tengo 2 personas, o sea, mi padre biológico y tengo una segunda persona que es un padre para mí, por lo menos no lo biológico, pero sí simbólicamente. Y ambos se han desempeñado en el negocio propio. Ambos se han desempeñado en el negocio de la... se me fue... como la ingeniería en sistemas, ¿sabes? Entonces, ambos han tenido como esa misma línea y tienen sus empresas. Digo, ya esta empresa ya no está vigente, en algún momento se llamó PC System, por ahí de los 2000, y era cuando estaba esa transición de los equipos, de los equipos físicos a los equipos portátiles, la instalación de cámaras, o sea, yo tuve esas referencias, íbamos a Estados Unidos en su momento, íbamos a comprar equipo, relojes para la industria, porque se ocupaban como relojes para estar monitoreando procesos justo de ese giro. Y, por ejemplo, no hace mucho acompañé a mi segundo padre a Toluca. Fuimos a Toluca a hacer una instalación, bueno, reparación de cámaras, y eso, o sea, yo ver su proceso de ya está el servicio, tomo mi evidencia, ahí está mi factura, o sea, esas referencias las he tenido desde hace tiempo. Hablo como del tema de los valores por parte de mi mamá, pero por parte de mis papás, o sea, puedo decir que, y digo papás, mis 2 padres, en el tema de ese atrevimiento, ¿sabes? Entonces, eso que dices de que debemos de contar con ciertas referencias, yo creo que es sumamente válido. O sea, no podemos atribuirnos y decir, yo hice esto,
porque no. O sea, honestamente no. Creo que siempre hay a alguien que darle las gracias porque cuando tú no llegas a creer en ti, esas personas sí lo hacen. Entonces, un inversionista, ¿qué es lo que hace? Digo, hace un análisis financiero y hace esas cosas, pero el riesgo existe. ¿Y por qué toma la decisión? Más allá de la gratificación que pueda tener, es porque cree en el proyecto, porque cree en lo que le estás diciendo, cree en lo que estás haciendo. Entonces, eso creo que ese poder de confianza que te puede brindar tu entorno es muy importante. Y creo que este tipo de paradigmas se empiezan a construir desde la niñez, desde la adolescencia. Y entonces para mí hoy en día yo tengo normalizado el decir, sí, güey, tengo mi negocio y pues porque así lo viví, así lo vi. Y nadie se ha sentado conmigo, o sea, digo, mis papás poca participación han tenido porque yo no lo he permitido no, tú mueves las sillas así, no, o sea, porque me gusta asumir, me gusta darme en la madre, honestamente. Ok, sí, Pero, pero porque quiero tomar esas decisiones. Y de este lado, pues esas personas han sumado mucho como en construir lo que hoy en día. Entonces yo considero que es muy importante, pues darle las gracias a esa gente que está contigo. No hay más. No les debes nada, pero las gracias, o sea, la gente agradecida en cualquier lado cabe. claro. Ahora quiero tocar dos puntos clave de todo lo que nos estás platicando. El primero, ¿qué valores incrustaron en ti y dejaron en ti tu padre, tu madre, tu segundo padre, que hoy en día aplicas y que les agradeces como bien has estado platicando? El primero es disciplina. Es disciplina, es esa determinación. Eh, me gusta decirlo más como de una forma coloquial, el no te rajes, Claro, el no tengas miedo, que vivo con miedo todos los días. O sea, eso es una realidad, pero el no tengas miedo es el ejecuta. Y otro muy importante que a la fecha reconozco que me falla muchísimo, puntualidad. Puntualidad. Esos son los valores que más me he llevado, o sea, determinación, disciplina, puntualidad. Son esas cosas que yo lo tengo así en una lista tatuadas. Y uno muy importante que ese yo creo que lo construí derivado de eso, el de la humildad, el ser humilde. Porque estás a, estás a un accidente, estás a una enfermedad, de que la vida te cambie. Y yo me sentía muy poderoso hace no más de un año y estuve en cama. Uno de mis mejores amigos me tuvo que ayudar a bañarme. Mi abuela me cuidó, mi abuela de 60 y tantos años me cuidó. Mi novia estuvo aquí conmigo, me ayudó a caminar. O sea, no sabes en qué momento puedes necesitar a la gente. Entonces, por eso digo que la humildad y la gratitud son sumamente importantes. wow, sí, tienes completamente razón, Lalo. De nuevo, gracias por compartir tu historia. Creo que va a ser referente y te estás tocando puntos clave que muchos emprendedores y muchas personas que nos están escuchando pueden incluirlas a su vida para que mejoren. Ahora, Lalo, la siguiente pregunta que te quería comentar es, ¿cómo afectó en ti el divorcio de tus padres? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué dijiste? ¿Te fuiste para abajo? ¿Cómo te levantaste? ¿Qué hiciste? Hubo frustración. Te digo, afortunadamente creo que eso ya es una herida que ya se atendió. Pero hubo como ese sentimiento de soledad y de frustración. ¿Por qué la frustración? Porque tienes una expectativa, ¿no? De la familia tradicional, panista, eh, católica. No, o sea, que tienes ese perfil donde tus papás están juntos y la atención es para ti, digo, también están mis hermanos, eh, pero a veces no sucede así. Entonces, pues sí me frustré, por ejemplo, no tener ese perfil, ¿no? Otra segunda frustración pues, fue el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo en el cual yo podía como compartir, o sea, tenía que dividirme en, pues, fines de semana con mi papá y entre semana con mi mamá y después fue al revés, viví con mi papá y después con mi mamá Wow. y a mi segundo padre, pues, bueno, ahí no entra tanto en esta jugada, pero igual también tenía que distribuir mis tiempos en que fines de semana y a la fecha pues lo sigo manejando de esa forma, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que el sentimiento de soledad a veces es complicado porque pues mamá está trabajando, papá está trabajando en sus otras actividades, ¿qué es lo que haces, no? O sea, tengo a mis hermanos, pero
no es lo mismo, ¿sabes? Que llegar a casa y que te reciban tus papás, ¿no? Claro. Pero nadie se muere de un divorcio. Creo que estamos bastante bien. Entonces no me quejo, pero sí es algo que también contribuye a cómo te vas desarrollando. Felicidades por tu historia de superación, Lalo. Qué bueno que arreglaste tu herida, que ya puedes hablar de ello abiertamente sin que te afecte, tanto físicamente, mentalmente y psicológicamente, es muy importante. Pero ahora quiero regresar a tu negocio. Dale. Vamos a hablar de tu negocio, vamos a hablar de qué significa para ti tener un negocio, estar empleado. Quiero empezar con la pregunta, ¿conoces a la perfección tu negocio? ¿Pero qué significa para ti ser emprendedor? Asumir riesgos. Ser emprendedor es asumir riesgos. Llevar la batuta tú. Y creo que ser emprendedor es algo, es un acto de, a veces hasta de fe. Porque no tienes la certeza de lo que puede suceder y aún así empiezas a tomar ese camino. Entonces, para mí el emprendimiento es esa ruptura de paradigma de llego a las 8:30 y me voy a las 6:30 y mi quincena llega tal día. No está mal, no estoy diciendo que sea mejor, creo que simplemente es un estilo de vida. Algo que te compartía fuera de cámara hace unos días es que yo el trabajo, para mí el trabajo es un medio para obtener un estilo de vida. Yo mis pasiones no las encuentro en el trabajo. Me gusta mucho lo que hago. Digo, matar cucarachas es divertido. y digo, en el trabajo de oficina también hay actividades que me entretienen bastante. Digo, ahí te conocí, viejo. Pero a mí el trabajo no me apasiona realmente. Lo que me apasiona es más bien lo que te da, lo que te permite tener el trabajo, ¿no? En la parte económica. Y también el trabajo en términos de la libertad de tiempo. Eso es lo que a mí me encanta. Entonces yo lo veo como un medio para un estilo de vida y esas cosas son las que para mí valen muchísimo. Mira, hablando de mi papá. Eso para mí es lo que realmente tiene como mucho valor en tu familia, tus amigos, tus hobbies, tus actividades, los viajes, el conocer el mundo, porque nos vamos a ir, ni siquiera vamos a conocer ni el 10% del mundo. Claro, por supuesto. Y dale, si tienes que atender, adelante. No, pasa nada. no. Siempre nos llamamos las mañanas. Pero ya le platicaré. Preferiría que él sepa que está llamando en este momento. Que Ok. salió en el episodio. Aunque Bueno, pues va a haber la entrevista. Sí, aquí por es aquí. correcto. Perfecto. Ahora, Lalo, vamos a sumergirnos en uno de tus días normales. ¿Cómo haces para tener ese tiempo en coordinarte en tu trabajo en la empresa donde trabajas y coordinar tu trabajo en tu negocio? ¿Qué habilidades necesitas tener para hacer ese match? Yo creo que más que habilidades necesitas un equipo. Primero. Bueno, Ok. la habilidad sería trabajo en equipo, cooperación. Cooperación, colaboración, ese tipo de habilidades en las que incluye como a los pares. Ya de cajón que tengas una filosofía de trabajo en equipo, considero que debes de tener un equipo. Otra frase cliché que me gustaría como insertar en este momento es, los jóvenes son el futuro de México. Y son el futuro en general. Y eso, ¿por qué hago el comentario de esta forma? Porque el equipo que se construyó en Cajita siempre ha sido por gente joven. Una que otra ocasión hemos tenido gente ya más madura, pero con fines estratégicos, y eso ahorita platico por qué. Pero el equipo siempre ha mantenido ese perfil jovial, y yo creo que me van a pasar los años y voy a seguir teniendo el foco en la gente joven. ¿Por qué? Porque la gente joven te mantiene vigente en ese sentido. He aprendido mucho de estos chicos, ¿eh? Entonces, ¿cómo me administro? ¿Qué habilidades necesitas para poder gestionar? Primero, debes de saber enseñar. Debes de saber enseñar porque justamente al crear un equipo, al tener un equipo joven, debes de tener muy buenas habilidades de enseñanza y de paciencia. Entonces, el cómo atiendo estas actividades al mismo tiempo prácticamente es mucha comunicación. Debes de tener comunicación asertiva, tienes que ser como muy puntual con lo que dices porque no tienes tiempo. Y tienes que hacer, y previo a eso, como la preparación, debes de que esa gente sepa identificar el mensaje, sepa identificar lo que necesitas, debes de saber transmitir. No puedes ser ese líder que transmite mensajes confusos y que no tiene claridad. O sea, tienes que ser muy puntual en lo que dices. Y algo bien importante es como asegurarte de que esas personas
tengan las habilidades para poder desarrollar lo que está solicitando. Y una forma, y esto por temas solamente de control, debes de tener un medio en el cual los puedas monitorear. Muy breve, o sea, que ese te cueste poco tiempo, porque entonces tú volteas a la pantalla donde tienes que ver como las actividades que están desarrollando. Entonces, eso es como que solamente estar monitoreando y dar retros puntuales de, oye, ¿sabes qué? Lo que estás desarrollando está un poquito, pues no mal, pero no nos estamos acercando al objetivo, o sea, trabájalo de esta forma, ¿no? Entonces, el modelo es muy asincrónico en términos de tiempo, o sea, se puede trabajar de distintas formas, pero hay que trabajar en equipo, monitorear, comunicación asertiva y enseñar, saber enseñar, para que esa gente pueda trabajar al ritmo que tú deseas. O que más allá que tú deseas, el ritmo que tu servicio, tu demanda te lo está solicitando. Y ser reactivos y mucha flexibilidad. Creo que para quien tiene dos trabajos o tres, porque conozco gente que se cambia de uniforme y se va al siguiente jale, es mucha flexibilidad, saber reaccionar al momento. Creo que, digo, seguro se me está yendo algo, pero creo que son como que las básicas. Perfecto. Mira, tocaste muchos puntos que quiero platicar más adelante en la entrevista, porque ese equipo que desarrollaste es fascinante. De verdad, me voló la cabeza cuando me lo platicaste fuera de cámara, en Sí, sí, serio. sí. Pero vamos a hablar de ello más adelante. Claro. Ahora, mientras tanto, platícame. Todos vivimos muchos retos. Sí. Día con día enfrentamos retos, pero ¿cómo haces tú para enfrentar los retos en tu trabajo, en oficina, en empresa, que no te afecten en tu negocio? Los retos en oficina, yo creo que es inevitable, a veces sí pasa, a veces sí pasa, a veces me ha pasado que tengo una fumigación a las 7 de la noche y son 6:35 y yo sigo en la oficina. Y he tenido que saber buscar alternativas. Es mucha comunicación, ¿sabes? Es mucha comunicación con el cliente, sensibilizarlo. Oye, ¿sabes qué? O sea, el cliente te exige, ¿no? A veces el cliente te marca el ritmo de cómo quiere las cosas, en cierta medida. Ahí es donde entran tus habilidades de negociación. Y ahí es donde, pues sí, he sido muy transparente. De, oye, ¿sabes qué? Vengo a oficina, o sea, he manejado mucho como la premisa de, sí te estoy brindando el servicio de índole operativo, en términos de la fumigación, pero, ¿sabes qué? Vengo de la oficina, vengo a unas juntas, o sea, como que todo lo atribuyo a que todo va enfocado a su servicio. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Me liberaron ciertos productos, ciertos materiales, me dieron una capacitación para su servicio. O sea, no estoy diciendo que sea mentir, lo que estoy diciendo es más bien como el saber comprar tiempo. Entonces, eso cuando estaba solo. Esos eran los retos cuando estaba solo. Después, cuando se suma toda la gente, pues ahí es donde empezamos a tener como mejor reacción. Más bien no tenía que ser tan reactivo, ya podía programar a alguien y esas personas pues nos ayudaban con atender la agenda. Ok, quiero entender. Entonces, superaste esos retos aprendiendo a comprar tiempo, Eso a es ganar tiempo. Es correcto. Y tu equipo de trabajo es quien te hace todo ese soporte de ayuda y de fuerza. Pero ahora, Lalo, ¿cómo haces para aprender a delegar ciertas actividades en tu equipo? Porque no es fácil, ¿eh? Para muchos emprendedores y para muchos, incluso dueños de negocio y empresarios, quieren hacerlo todo ellos, no saben delegar. ¿Cómo lo haces tú? Una cirugía en columna me lo enseñó hace poco. El no poder levantarme me enseñó a que, oye, ¿me puedes pasar esto? No tiene mucho que lo aprendí. De hecho, no considero que todavía lo domine. Tanto es así que de repente le estoy echando un ojo aquí a la computadora. Pero el aprender a delegar, yo creo que de ahí es un acto también de confianza en ti mismo y en esa persona. Hace rato mencionaba de saber enseñar, ¿sí? Y entonces también debes de confiar en lo que tú le enseñaste a esa persona y por algo seleccionaste a esa persona. Entonces es un acto de confianza en lo que tú ya hiciste y en lo que él puede hacer. Solo así, solo así. Y de verdad, o sea, el no poderme levantar, eso fue lo que me tuvo, lo que me obligó, o sea, no es como que quisiera, ¿sabes? Lo que me obligó. Entonces eso, yo creo que es lo que, el no poder, o sea, no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa con los servicios que me dicen, oye, lo quiero a las 3 de la tarde? A las 3 de la tarde, pues, estoy en la oficina. Entonces tuve que encontrar las formas de decir, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está tu agenda? Vas. Solo así, solo así.
Ok, me parece realmente interesante. Y algo más que quiero preguntarte con respecto al trabajo de oficina es, ¿tú consideras que has aprendido conocimientos en tu trabajo de oficina que no hubieses aprendido solamente emprendiendo? ¿Es correcto? Sí. ¿Como cuáles? Hoy en día me dedico en la parte comercial de industria química y más allá del tema del giro del negocio, por el del apellido, o sea, el nombre, lo que me importa es la gestión comercial. Es algo que yo quise entrar a donde hoy estoy y es ahí donde yo he desarrollado ciertas habilidades e insisto, ¿no? O sea, el gesto de gratitud a quien te brinda esa oportunidad. Eso por un lado. En mi trabajo anterior gestioné un equipo de trabajo. O sea, todavía no, o sea, ahí desarrollé esas habilidades de cómo pues, saberte dirigir, saber transmitir una mala noticia, saber transmitir una buena, el solicitar algo, o sea, el reportarles a esa gente, porque realmente tú eres un facilitador para esa gente. Les brinda, tú eres ese soporte para ellos. O sea, realmente, o sea, todos piensan que no, es que él es mi jefe. Y no. O sea, el que es líder jala a su equipo. Y en ese sentido, pues tú estás para ellos, o sea, tu servicio es hacia ellos, son tu gente. En ese trabajo desarrollé eso y trabajé en el giro del call center. Y la verdad es que yo hago la invitación y la verdad es que esto parece comercial para los call centers, pero pareciera algo bien sencillo como hola, buenas tardes, te atiende tal, y una llamada tras otra y esas cosas. Pero el nivel de medición que existe en los call centers es increíble. O sea, el cómo miden el cómo vas al baño, el tiempo en el que tardas al comer, el volumen de trabajo que va a llegar. Ahí aprendí mucho el tema de la proyección. Por ejemplo, hoy en día me piden cotizar unos condominios y pregunto, ok, ¿cuántos departamentos? No sé, 100. Ah, perfecto, ok. ¿Cómo quieres la fumigación? ¿Lo quieres en una sola exhibición? ¿Lo quieres en distintos intervalos? No sé, por fines de semana. Tienes una agenda, ¿sabes qué? Que quiero que fumiguen 2 departamentos en el mismo horario. Eso ya me implica 2 personas, ¿no? Entonces, esos ejercicios de cómo medir o cómo distribuir a la gente, eso lo aprendí también en el call center. En el call center le llaman, hay un indicador que se llama nivel de servicio. Y el nivel de servicio refiere al volumen de trabajo que vas a tener, al número de personas que vas a tener involucradas para sacar ese volumen de trabajo. Y eso es una curva que se está moviendo todo el tiempo, dependiendo del giro del call center, ¿no? O sea, eso es, bueno, de cualquier negocio, ¿no? O sea, vas a tener altas y vas a tener bajas, ¿no? Las fumigaciones, las altas, pues son en temporadas de calor, en temporadas de lluvia. En el call center en el que estaba, que era de giro de vales de despensa, pues las temporadas fuertes eran en diciembre porque todo el mundo quería hacer compras decembrinas de pues, la cena y esas cosas, ¿no? Entonces lo que quiero llegar es que eh, eh, esas experiencias que he tenido me han ayudado como a ir canalizando. Y por ejemplo, la gestión como de la atracción del talento, eso es algo que aprendí en la carrera. Y eso digo, y odio los recursos humanos y jamás me van a ver en recursos humanos otra vez, a menos de que paguen muy bien. Pero la realidad es de que no es algo que me encante, pero sí me gusta como generar esa actividad de seleccionar a esas personas que pueden sumar. Entonces, eso es como que esos 3 episodios dentro de la trayectoria profesional me han sumado y me han complementado muchísimo esto, porque si no, o sea, insisto, yo no sería nada sin las personas o los eventos que han sumado en mis circunstancias. Y hay algo que pues ya es como que tú eres la cereza en el pastel en el que dices, ejecuto y hago porque quiero hacer esto, ¿no? Porque creo que quiero esto, ¿no? Pero todo ese contexto es lo que te da lo que hoy en día eres. Wow. Entonces, tú ampliamente recomiendas a los emprendedores que quieren iniciar trabajar antes de emprender. Yo creo que también hay que saber eh, aprender a seguir un líder. Yo creo que si tú quieres ser un buen líder, tienes que aprender también a identificar y a responder al liderazgo de alguien más. Y yo no estoy diciendo que hoy en día siempre sea líder, porque hay gente que suma mucho y a veces esa batuta es como de vas. Me quito la capa de líder, dale tú, y confiamos en lo que estás haciendo. Digo, solamente eso siempre ha sido, y creo que mi mamá siempre me tacha en eso. ¿Qué evidencia tenemos? ¿Qué datos, qué argumentos tenemos como para tomar esa decisión? Es lo único que siempre he pedido. Y tengo un amigo, un colega que igual él ahorita él está gestionando el negocio desde Pachuca. Una persona sumamente inteligente. Siempre buscamos como qué evidencia tenemos.
y ese liderazgo se va cambiando. Entonces, yo creo que el hecho de que tengas una trayectoria en un sector en el que tú no tienes ese liderazgo, también es importante para el desarrollo de un liderazgo propio, porque también tienes que verlo. En psicología le llaman modelamiento, que es algo de te enseño a hacer algo por medio de la vista, de cómo tú lo estás percibiendo. Entonces creo que es algo que es importante también. Te ayuda como a reforzar, digo, habrá quien nació en cuna de oro y ya tiene ese liderazgo, pero, o que siempre tuvo, como que su vida fue encaminada a eso, pero quien a lo mejor no ha tenido esas experiencias, yo creo que es importante también aprender del liderazgo de alguien más para tú ejecutar ese liderazgo. Perfecto. Con respecto a esto, va ligada a la siguiente pregunta que te voy a hacer. Claro. ¿Cuáles son tus reglas de oro? Es decir, tus 3 no negociables para que cumplas efectivamente tus 2 chambas. Que digas, estos son mis 3 no negociables para no romperme. 3 negociables para no romperme. Es una buena pregunta porque no los tenía realmente presentes. Creo que es una muy buena oportunidad para construir una filosofía. Pero lo que sí tengo como muy puntual es hay que, hay que siempre buscar la forma. Yo diría que disposición. Siempre buscar la alternativa. O sea, esa flexibilidad, esa disposición a hacer las cosas. O sea, el no puedo o no quiero. Bueno, el no quiero se responde el gracias, ¿no? Ya, no participes en esto. Pero yo creo que la disposición, la flexibilidad, te ayuda como a adaptarte a los eventos. Entonces, alguien tan cuadrado, alguien tan rígido, creo que es algo que yo no lo he sabido apropiar. Y creo que de momento no podré responderte los 3 no negociables, pero yo creo que ese es el principal, o sea, el que sí lo tengo aquí fresco. Si no encontramos la forma, si no tenemos esa forma de buscar alguna alternativa, estamos fritos, o sea, no, ya, o sea, el no puedo te deja estático y luego. Entonces yo diría que esa es una filosofía más allá del negocio, yo creo que personal, el siempre encontrar una manera, siempre. Digo, otro muy importante, claro, es el respeto a tu equipo, ¿no? El respeto a tu gente. Eso también es muy importante y es algo que jamás he permitido como he tenido discusiones con colegas y es difícil porque también son amigos. Y creo que siempre debe marcarse esa línea de respeto porque más allá de que nos debamos una amistad, más allá de que nos debamos un trato de colegas, pues nos debemos como seres humanos ese respeto. Entonces yo diría que esos dos son como los esenciales para mí y de ahí para adelante. Pues listo, ya los sacaste. Los tienes en mente, Lalo, solamente tienes que tenerlos bien presentes. Ya los tienes. Vale. Ahora, si tú estuvieras sentado enfrente de alguien que te dijera, oye, ¿sabes qué? Quiero comenzar a emprender, pero esa persona tiene un trabajo de oficina, ¿qué le dirías o qué sistema le dirías que adapte y qué habilidades para que comience sin tanto riesgo? Sin tanto riesgo. No vas a poder solo. Necesitas también entender el target de tu negocio. Por ejemplo, yo sé que las fumigaciones pues me lo demandan el fin de semana, pero ¿y si quiere poner un puesto de desayunos? Un negocio de desayunos, pues eso claramente le va a demandar por lo menos desde las 7 de la mañana, que los estudiantes, hasta las 10 de la mañana, llegan los oficinistas, ¿no? No puedes estar en 2 lugares al mismo tiempo. Es identificar tus ventanas de servicio. Eso es muy importante. Otra cosa que también considero que es vital es el hecho de el nivel de, o sea, más bien el nivel de capital que tienes que invertir. Yo soy muy partidario de empezamos de cero y el capital propio. Nunca me ha gustado, o sea, no he tomado ese riesgo de tener una deuda que te ayude como a construir dentro del negocio. Siempre lo he sacado del capital propio y de hecho parte del 2020 fue como el perfil de cómo estuvimos como invirtiendo en nuestro equipo, o sea, en mi agenda ya no cabían cosas y tuvimos que ahí hacer unas adecuaciones. Entonces, creo que tener claro el capital, tener claro tu ventana de servicio y tener claro que necesitas un equipo de trabajo son las 3 cosas base para que pueda como empezar a diseñar su proyecto. Pues espero que estén tomando todos nota, porque eso que nos acabas de decir es oro molido, Lalo. No.
lo vas a reproducir, lo vuelves a poner por cualquier cosa, por si a alguien ahí se le pasó, le regresan Claro que unos sí. segundos. Claro que sí, cuenta con ello. Ahora, Lalo, para ti que tienes dos empleos, de cierta forma, viéndolo desde un punto tercero, ¿en algún momento dejarías tu trabajo de oficina para dedicarte full time a tu emprendimiento? Sí, pero no ahora. ¿Qué tiene que pasar para que ese evento suceda? Yo creo que tengo que seguir capitalizando el negocio. Considero que todavía actualmente no tengo una posición de directamente liderazgo o sea, en una oficina. O bueno, ya no la tengo porque en su momento ya la llegué a tener, pero me gustaría como tener nuevamente esa posición de liderazgo porque el Lalo de hace unos ayeres era un Lalo que estaba aprendiendo a tomar una posición de liderazgo. Hoy en día me gustaría enfrentarme a una posición de liderazgo, eh, pero con lo que soy hoy en día. O sea, yo ya me siento listo, pero me gustaría como enfrentar esa posición, como no para un ejercicio de ensayo y error, pero me gustaría como que tener ese reto y ese capital como para decir, ya, ya trabajé estas habilidades de liderazgo, ya me desenvolví, ya generé esa expertise y ya tengo este capital. Vamos a dar. Eso. Son Perfecto. esas dos variables en las que todavía me gustaría trabajar. Perfecto, Lalo. Ahora quiero sumergirme más en la administración de tu negocio, la filial que administras, Cajita. Algo que me voló la cabeza, que platicaste anteriormente, diste la referencia de Gru y los Minions, y me lo platicaste fuera de cámara. El primer día que me lo dijiste dije, cabrón, ¿por qué? No se me ocurrió a mí, es una idea maravillosa. Me comentaste que la mayoría de tu equipo son personas jóvenes, son becarios, Sí. pero yo dije, güey, o sea, ¿cómo contratas becarios o cómo nace esa idea de integrarlos a tu equipo? Las grandes frustraciones de mi trayectoria fueron en la juventud. Siempre quise tener a alguien que estuviera cerca de mí. O sea, la verdad es que siempre me hubiera gustado tener ese monitoreo. No lo tuve, no del todo, no por lo menos en las cosas que me hubiera gustado. Cuando yo estudié en la universidad, el becariado que tomé fue muy chiquito ya al final. Y la verdad es que ahí sí me arrepiento. Eso es un consejo, yo creo que para la juventud. O sea, tomen un becariado porque te ayuda o sea, eleva la probabilidad de que te insertes en el campo laboral porque desarrollas habilidades. Si bien no vas a tener un historial en cuestión de cotizaciones del seguro social, o sea, solamente vas a tener tal vez una constancia de una empresa que te esté diciendo, sí, respaldamos que el profesionista tal, recién egresado, tiene esta experiencia. Y uno que otro registro en torno a las actividades que desarrollaste. Pero el tomar un becariado creo que es algo muy importante en lo que suma para desarrollar generar esas precurrentes para que te insertes al campo laboral. E insisto, o sea, eleva la probabilidad muchísimo de que llegues a tener un mejor posicionamiento. Entonces, empatando esas dos partes, como de esta fórmula es, a mí me hubiera gustado tener ese monitoreo, a mí me gustaría tener ese acompañamiento, y del otro lado tenemos la parte de que eleva las probabilidades, y yo necesito a quien me ayude, y me gusta enseñar, dale. Es que de verdad a mí me pareció maravilloso porque yo conozco a muchos emprendedores, muchos empresarios, y yo mismo me incluyo en esta ecuación, que necesitamos un equipo fuerte. Entonces tú dices, güey, pues contrátate al experto en marketing, contrátate al experto en ventas, contrátate al experto en analista de datos, pero está carísimo, güey. ¿Sí? Y tú dices, todos esos puestos clave voy a poner un becario. A lo que quiero llegar es, ¿cómo tú garantizas o cómo les das el trabajo para que efectivamente lo cumplan? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo los haces parte? El proceso de selección aquí es importante. Sí, digo, y esto afortunadamente pues estudié psicología, muy allegado como a los procesos de selección. Esa atracción del talento es fundamental. Necesitas
yo creo que aquí sí tenemos, sí hay como ciertas reglas. Necesitamos a alguien que tenga buen promedio y también le guste un poco el dinero. ¿Por qué el promedio? Porque es alguien que sabe cumplir. No estoy hablando y digo, esto sería para tema para otros debates. eh, el promedio para mí no es algo que signifique algún, o sea, que sea algún indicador como de inteligencia. Eso es aparte. Pero lo que sí importa en términos del promedio es el hecho de que sabe cumplir con tareas, con actividades, sabe seguir instrucciones. Porque si no, no lo tuviera. Si no entregas un trabajo, si no te presentas a un examen, entonces ahí sí es donde sí hago esa selección. Y el equipo, o sea, dos de los elementos tienen buen promedio y son como cumplidores por esa parte. Eso es muy importante. Y la otra parte es de que sí tenga como interés de trabajar. Ahora, para que garantices como sus actividades, no tienes que serlo. Muchos trabajadores, o sea, o primerizos, se quejan de cómo es el cambio radical del contexto. ¿Cómo es esta transición? Y no sé si a ti te pasó, Hugo, que llegas a un trabajo y el código de vestimenta ¡pum!, se cambia totalmente. O sea, ya no puedes llegar precisamente con tus Vans, tienes un uniforme o tienes un código formal y toda esa transición de la cultura corporativa o sea, del trabajo a la cultura universitaria o académica. Esa transición es sumamente compleja, ¿sabes? Entonces, de este lado, y como lo podrás ver, pues tenemos un pizarrón que se asemeja un poco al concepto del aula, los plumones. Digo, ellos a lo mejor no están todo el tiempo aquí, trabajamos casi siempre como en línea, pero es hacerlos parte, es manejar, es hacerles ver que están trabajando en una empresa, pero bajo su mismo concepto. O sea, a veces es como de, tenemos un drive o tenemos ahí algo como en línea y a ver, tenemos que conectarnos y tenemos que cumplirlo antes de tal hora, como si fuera una entrega, o sea, como si fuera un entregable de la escuela. Y eso los ayuda a que estén también cómodos, o sea, que no sea una transición de, y tienes que llegar a tal hora, y tienes que hacer esto, porque esa es la cultura de muchas empresas, que hay empresas muy flexibles y que se adaptan a eso, y justamente, ¿y qué pasa con esas empresas? La mayoría de las empresas que tienen esa flexibilidad, pero que tienen ese enfoque de resultados, es porque son empresas que tienen un muy buen ambiente. Pero hay empresas que son sumamente cuadradas, pues de la vieja escuela. Entonces, el concepto de la empresa y cómo garantizar su desempeño de los chicos es también mantenerlos en una transición. O sea, sí estamos hablando de la formalidad. O sea, el hecho de que no me mandes tu parte tiene un impacto económico. Y eso se los hago ver. O sea, tenemos ahí unos archivos que nos ayudan como a delimitar cuánto le toca a cada quien de qué cosa. Pero aquí lo importante es tener esa seriedad de decirle, lo que estás haciendo tiene un impacto económico, pero también, o sea, tiene el formato académico. Entonces, creo que eso ayuda como a garantizar de que ellos estén como cómodos y digo, tras el proceso de selección, decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, pues la forma en la cual ellos pueden desenvolverse sin ningún problema. Y la verdad es que no he tenido problemas. De hecho, creo que son la gente que mejor me ha respondido en ese sentido. Wow. Wow, de verdad estoy maravillado. Desde que me contaste esa idea desde el primer día dije, la voy a empezar a implementar el día de mañana en mi negocio. Sonó muy chistoso, ¿no? Parecía chiste cuando te lo conté, ¿no? La referencia de los niños. O sea, la verdad es que tienen un alma bien, bien chida los chicos. Es algo que me divierte mucho porque también son bien ocurrentes. En general son muy ocurrentes. O sea, el trabajar con gente joven es como aprendes mucho porque pues, los años pasan, viejo. Y estoy casi ya en los 30. Y ya hay algunas cosas que luego de repente digo, estos muchachos, estos jóvenes. Ahora, Lalo, ¿cómo tú me platicabas que les das un gafete, se toman una foto? Sí, tienen un número de empleado. ¿Por qué haces eso? De sentido de pertenencia. Las influencias me preguntabas, mencionabas del básquetbol. Siempre estuve inmerso en el contexto deportivo y eso genera mucho sentido de pertenencia. El portar una camiseta de a dónde perteneces con tu nombre, ese sentido de pertenencia a un equipo, o sea, porque cuántos mexicanos no les gusta el fútbol, hace poco que fue la NFL, el Super Bowl y ese tipo de eventos, o sea, creo que el deporte, la cultura te genera un sentido de pertenencia. Entonces tienen un gafete, tienen un número de empleado, hay un criterio específico para que tengan un número de empleado
único. Y eso es parte de ellos, o sea, y cuando nos tenemos que presentar con un cliente, eso es esencial. Si estamos en operaciones, es chaleco, bota, el equipo de seguridad, bota, guante, letes, máscara, pero su gafete siempre visible. Y en algún momento tuvimos playeras rotuladas con su nombre atrás, como si fuera una playera como de juego. Como, sí, de deporte, así como de fútbol, Hugo, ¿no? Aquí Hugo, Claro. tu número, ¿no? O bueno, el logo de la empresa. Porque justamente en ese entonces trabajábamos en un cliente de industria donde la gente nos veía a lo lejos mientras estábamos fumigando. Entonces, como mucha gente no ubicaban el nombre del colaborador o del fumigador, pues tenía el nombre y eso ayudaba al cliente a identificarnos. Y, sí, ahí anda Lalo, el de las fumigaciones. Sí, ahí anda Jordan, el de las fumigaciones. Háblale. Y eso ayudaba como que ellos también se sintieran parte de, no era como que nada más llegaba, buenas tardes y eso, ¿no? Porque es el único tema, ese es lo único que sí he batallado con el tema de los jóvenes, es de que pues, todos empiezan con miedo. Entonces a veces hablar con un cliente es como que, hola, buen día, pero se les va quitando, se les va quitando. Con la gente que trabajó por lo menos en el último año, que fueron como nuevos colaboradores, se les ha ido quitando. Felicidades, Lalo. De verdad, esta metodología que has implementado en la filial que administras en la Ciudad de México, el área metropolitana, me parece brillante, brillantísimo. Y la voy a empezar a adaptar desde hoy mismo. Y espero Gracias. que los oyentes que nos están escuchando, los emprendedores que quieren contratar al máximo Master Plus en finanzas, administración, ventas, que es importante, Claro. pero esta metodología me parece a mí maravillosa. De verdad, muchas gracias, Lalo. Quiero platicar más de tu negocio también, pero más enfocado a los retos. Ok. ¿Cuál es el mayor reto que has vivido en tu negocio y cómo lo superaste? ¿Reto de qué tipo? Ya sea financiero, administrativo, algo que casi te haga quebrar, que dijiste, güey, esto es lo máximo, lo más difícil que he enfrentado. Lo más difícil. Yo creo que tuvimos un proyecto fuerte hace poco. Fue el primero de ese nivel. Entonces, como que, ay, sí, íbamos como que caminando en blando. Tuvimos un proyecto de fumigación de departamentos, algo que mencionaba hace poco, pero con el número de departamentos que teníamos era un número que jamás habíamos manejado. Eran alrededor de 100 departamentos. Personalmente yo no me encontraba tan bien, me encontraba así un tanto cabizbajo. Quien ahí le doy el crédito de cómo esa gestión o ese cierre de negocio fue Carlos, es alguien que tengo que colabora con nosotros desde Pachuca. Y él se encargó de todo el seguimiento de cerrarlo, ¿no? Cuando se cierra el proyecto, pues obviamente tienes que establecer ciertas reglas dentro del negocio. Y algunas como que no quedaban muy claras con el cliente. Y eso puede generarte desventajas al momento del tema de los pagos. No fue precisamente un problema el pago, pero en la forma en cómo establecer ciertos candados para que se paguen ciertas cantidades, eso fue algo que ahí sí recomiendo que tomen mucha nota, tengan muy claro, o sea, de manera muy explícita el cómo, bajo qué reglas te van a pagar, porque si tienes una ventana, el dinero se te va a salir por ahí. O sea, debes de tener muy claro cómo está el tema de tantos departamentos, tanto volumen, te vamos a pagar, te vamos a cobrar dentro de este tabulador. Si no logramos este tabulador, me tendrías que pagar entonces acorde a la siguiente escala. O sea, es mucha negociación, pero debe de ser todo muy claro. Y obviamente pues, con las habilidades de asertividad para que se lo transmitas al cliente de una forma muy laxa, ¿no? Entonces ese proyecto se cierra, por alguna razón no se logran como tal el volumen esperado y ya teníamos como destinados ciertos recursos, ¿no? O sea, la distribución de esos recursos para hacer el tema de costos principalmente, o sea, la mano de obra, cuántos insumos íbamos a comprar, se calcularon ahí un poco extra o sobrados como que el tema de los insumos y obviamente eso nos pegó también el tema de la utilidad. Entonces, ese negocio fue un tanto complicado. Luego con, con el otro trabajo, el de oficina, el día que se cerró el proyecto en el que íbamos a tener como la logística más fuerte, cuando se cerró el proyecto, el primer día que era el más fuerte, pues yo he sido la persona que está como en el frente operativo. Por la experiencia, lo que tú quieras, ¿no? No pude estar. No pude estar. Entonces,
sea, el estrés de no estar presente físicamente, porque era una actividad donde físicamente sí era esencial que estuviera, o bueno, yo creía que era esencial porque ya lo sacamos y la verdad es que el equipo lo hizo a la perfección, no tengo ninguna queja. Pero ese proyecto fue como muy estresante porque, digo, la parte financiera, pues los números no nos daban. El volumen de trabajo no era el esperado al que íbamos a tener y entonces eso modificaba un poco la logística porque era lo que te platicaba del nivel de servicio y las curvas de cómo llegaba el trabajo. Nosotros teníamos proyectado cierto volumen de trabajo y al momento, o sea, y eso pasa en el momento, sabes que no, ya no va a poder, o cuando tú quieres, cuando vendes tus productos, te dicen te voy a comprar 10 y a la mera hora te compran 5, entonces ¿qué haces con los otros 5, no? Pasó algo similar porque nosotros proyectamos 5 personas para que estuvieran fumigando todo el tiempo de forma simultánea y resulta que no necesitábamos 5, tal vez 4. Entonces, luego yo no estuve presente, no pude supervisarlo, lo supervisó Carlos, que lo hizo bastante bien porque él nunca había estado en campo realmente y lo hicieron bastante bien, o sea, también el equipo. Y ese fue un reto horrible. La verdad es que fue horrible. O sea, fue muy padre, pero fue horrible porque no tenía cierto control como para poder aportar. Era delegar, decir, denle. Y también los números nos dieron. Entonces, como que esas cosas, nos enfrentamos a eso. ¿Y cómo se solucionó? Pues uno, delegando en el primer día, que fue como lo más fuerte, y en el tema de los números, pues sentarnos y a tratar de hacer un cierre lo más objetivo posible, o sea, para distribuir los recursos de la manera más equitativa y más saludable también para el negocio, ¿no? Entonces creo que el tener ese evento pues me ha ayudado mucho a establecer estas reglas de cobranza, estas reglas oye, respetemos estas escalas de precios, respetemos estos porcentajes designados a mano de obra, utilidad, etcétera. Entonces, ese reto no tiene mucho, y aparte el volumen también fue bastante, entonces creo que se aprendió mucho de ese evento. Tocaste un punto súper clave, Lalo, que la realidad es que tenemos que saber cómo hacer una cotización para nuevos clientes y nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque si tú un número no te da y hiciste la cotización mal y la mandas a tu prospecto, ya perdiste si no te da. Y cuando vas a hacer el trabajo operativo, resulta que es más. Sí. Entonces, y nosotros no estamos para perder. Entonces, tenemos que sentarnos realmente a hacer un buen análisis del negocio y eso aterrizarlo en el plan financiero. Sí, es un ejercicio sumamente analítico. O sea, la verdad es que, mira, no requiere demasiada aritmética. Digo, no necesitas una ingeniería digo, yo soy psicólogo y el cliché del psicólogo es que no sabe sumar ni restar, ¿no? Nosotros leemos mentes y movemos cosas como Matitla, pero hasta ahí. Pero sí tienes que sentar a hacer un buen análisis de cuánto te va a impactar en costos y cuánto vas a tener de utilidad y cuántos son tus gastos fijos, ¿no? En la fumigación tienes gastos variables, que es el transporte y el insumo, porque tú podrás proyectar determinados litros de producto terminado, cuando son líquidos, porque también hay gases y también hay sólidos, que bueno, ese es otro punto, pero aquí lo que quiero decir es de que en la fumigación sí hay muchos costos variables. Aunque tengas una muy buena proyección y que seas como muy certero, tienes eso. Entonces tienes que tener un buen colchón que te ayude a absorber esas variaciones y eso se te vaya después si tienes una variación lo suficientemente fuerte, pues vas a tener siempre una variación extra, un sobrante, que eso se te va a sumar a tus cuentas de costos para los siguientes proyectos. Entonces, tener eso es difícil porque nos ha pasado lo contrario, que gastamos más de lo que teníamos y eso es algo que te va a pasar y eso es algo que decíamos al inicio. O sea, el emprender es asumir esos retos, es asumir ese riesgo. Te digo, es más sencillo, o por lo menos mentalmente, ya sabes que llega a 15, llega a 30 y pues ya tienes ahí una entrada, ¿no? Pero no tengo otra forma de decirlo, pero cuando la cagas, tienes que encontrar la forma de cómo arreglarlo. Claro, por supuesto. Y más que nada porque hay gente que depende de ti y que depende de que los negocios salgan para que tengan una retribución económica. Sí. No lo recomiendo, pero digo, no lo recomiendo porque no es el escenario en el que te gustaría estar, pero yo creo que también la forma en la cual me mantengo como en otro trabajo es como tener
pues un seguro, ¿sabes? Un seguro para el proyecto, porque cuando llegan a pasar este tipo de cosas, me ayuda como a inyectar un poco de capital y yo entiendo que es una inversión personal a un proyecto donde entran más, pero a veces las cosas no salen y tienes que poner de tu bolsa porque esa gente ya te dio su tiempo, esa gente ya te dio su esfuerzo, su inteligencia, sus habilidades. Pues sí, o sea, y a veces ha surgido el hecho, o sea, es muy complicado decirle, oye, te tengo que pagar en tal fecha. Y también eso transmitirlo, o sea, creo que sí he estado en esa situación y lo digo transparentemente, en el hecho de que he tenido pagos pendientes con el equipo y el equipo ha sido muy leal. Y eso también creo que es algo muy importante en la selección de la gente que te está acompañando. Porque hay momentos muy buenos en los que dices, toma, y ahí está, dale, y de broma, le decimos, no, esto lo paga la empresa, ¿no? Como en cuestiones ya más lúdicas. Pero sí ha habido momentos en los que le digo, oye, aguanta, ¿no? Y mi hermano me ayuda mucho con eso. Mi hermano sí, cuando fue el tema de la cirugía, bien transparente, ¿no? O sea, parte de ese capital que teníamos consolidado, ayudó con mi rehabilitación y eso, ¿no? Y es algo que pues, yo me puse a mano después y ahí se medio platicó con ciertos allegados y es algo que me ayudó. Porque, ¿qué pasaba en la oficina? Al 60%, porque estás de incapacidad, no estás trabajando y cobrar esas incapacidades, tienes que ir al banco y con tu ficha, y sumamente burocrático y que generaba tiempo, ¿no? Y yo necesitaba una rehabilitación al otro día, ¿no? Entonces, esos colchones, ese fondo ahí extra, pues te ayuda como a poder responder a otras necesidades que tienes. Es lo que decía, estás a una enfermedad de que la vida te cambie. Entonces, creo que una alimenta a la otra y eso ayuda. Yo no estoy diciendo, yo quisiera que tuvieran un negocio sumamente exitoso que no dependas de otro, ¿no? Pero creo que sí es importante tener distintas vías de entrada porque te ayuda cuando un negocio no tiene esa tendencia alta de consumo, demanda, el otro te ayuda, o sea, eso sí es importante. O sea, yo creo que para el que quiere emprender, sí debe de tener muy claro que tus momentos de alta demanda no van a ser los mismos para el otro negocio. Entonces, hay que saber inyectar esas entradas desde distintas vías. Eso creo que es algo muy importante y yo creo que como que haciendo este ejercicio de retrospectiva, es importante, para mí es importante tener un segundo empleo para poder como seguir inyectando capital cuando es necesario. Es de verdad una cátedra de emprendimiento que nos estás dando para gente que quiere comenzar. Y de verdad, Lalo, para que no pase entonces esto, tienes que hacer una buena planificación. No siempre que se la tenga, te garantiza que va a salir como tú lo tienes. ¿Sí? Debes de tener un colchón. Y también lo último que dijiste es oro puro. Debes de tener, yo lo digo de una forma muy coloquial, tus huevos repartidos en diferentes canastas. Sí. Por si una canasta se rompe, tienes las demás y no te quedas sin entradas de efectivo, de flujo. Eso es muy importante y muy valioso, Lalo. Ahora, dentro de tu proyecto, ¿qué te emociona dentro de los próximos 12 meses? ¿Qué vas a implementar? Justamente estamos en la transición de las redes sociales. Estamos fortaleciendo las redes sociales, que es algo que hace ya casi un mes me lo planteaste. Carlos también me insistió mucho en el tema de las redes sociales y me insistió también en un tema ahí de inyectar un poco de capital en ese segmento y creo que ya es momento para tener un poco más de alcance. Digo, ya tenemos, el año pasado, en los 12 meses anteriores, trabajamos en una estructura confiable y homologada de cómo poder responder a las necesidades, un esquema de trabajo, ¿no? O sea, ya tenemos un equipo, alguien atiende las mañanas, alguien atiende las tardes, alguien atiende como los casos fuertes. Eso fue el año pasado. Este año ya que tenemos una estructura de trabajo y tenemos un orden, ya podemos responder de manera homogénea. Entonces, justamente las redes sociales nos ayudan mucho como a tener un poco más de alcance, porque déjame decirte que, y esto se lo comparto a muchos, la fumigación, por lo menos desde cuando estás iniciando un proyecto de fumigación, es mucho de referido, ¿sabes? Es un negocio bien íntimo, porque te están dejando pasar a su casa, porque te están dejando pasar a ver pues, como lo más personal, ¿sabes? A veces
tienes que mover su colchón o a veces tienes que meterte a su cocina hasta el fondo y vas a ver que puedes ahí tener cosas que no a todos te agrada ver, ¿no? O sea, siempre que tienes visitas, pues ahí le trapeas, le arreglas, ¿no? Pero la realidad es de que estás viendo la intimidad de su hogar. Entonces, el proyecto ha funcionado mucho por referidos y creo que nos ha ayudado mucho el como tener esa atención con el cliente y preocuparnos realmente de qué necesita y una vez que le brindamos como esa calidad y esa calidez, nos ayuda como a referirnos con el siguiente. Y hemos tenido como esa expansión, pero un tanto lenta. Entonces, las redes sociales hoy en día es algo que es el siguiente reto y empezar a tener, pues, la siguiente etapa. Es la siguiente etapa. Claro. De hecho, me parece muy curioso porque en la entrevista pasada que tuve con Ángel de la Garza, él también está viviendo una transición entre el negocio físico y las redes sociales. Y yo lo que le dije y lo que te digo a ti también es... Y sí, la vi, se la vi. Un negocio físico que no tiene redes sociales no existe. Hoy en día, 2026, no existe el negocio. ¿Por qué? Porque esas redes sociales te dan el alcance con personas que jamás te imaginaste que podrías haber llegado. Con la abuelita, con el abuelito, hasta con los niños que pueden ir con los papás para darle referencias de que tienes un negocio de fumigación y que tienen un problema, tal vez el que tú puedes cubrir esa necesidad. Entonces, es sumamente importante para ti, para todos y para mí tener las redes sociales activas. Sé que es difícil, pero hay que tenerlas activas. Es de verdad un nuevo canal de entrada que tenemos que tener activo. Claro, importantísimo. Totalmente de acuerdo. Sí, ya es algo que me lo dejaste muy claro, me lo han compartido igual otras personas y es el siguiente reto, es el siguiente reto. Contrátate un becario para que administre las redes sociales. Sí, todavía no he visto si hay carrera en TikTok, pero yo creo que sí, ya voy a buscar becarios de... Muy bien, Lalo. Ahora, estamos llegando al final de la entrevista, Lalo, y quiero hacerte una serie de preguntas que sé que con todo tu expertise en negocio, en las cosas que has vivido y cómo te ha forjado, nos vas a poder dar conocimientos muy buenos con estas preguntas que te voy a hacer. Sí. La primera es, si yo tengo un trabajo en oficina de escritorio y quiero comenzar a emprender, ¿qué le dirías a esa persona para no morir en el intento? Para no morir en el intento. Yo tengo un trabajo de oficina y no quiero morir en el intento, en el emprendimiento. Designa tiempos y considera el traslado, o sea, considera el traslado a tu casa y cómo te vas a desempeñar en el emprendimiento. O sea, qué es lo que te va a implicar, o sea, ya designaste el tiempo, qué es lo que te va a implicar ese tiempo y esa energía. Designa prioridades. Creo que eso también es un camino que el emprendimiento, si bien generas un equipo de trabajo, pero sí te genera un perfil un tanto solitario con las personas cercanas, con las actividades sociales. Digo, todo puede estar en equilibrio, pero sí es importante tener también designadas esas prioridades. Y yo te lo platicaba en las fumigaciones de los viernes. ¿Qué se puede hacer un viernes en la universidad? Pues te puedes ir a divertir, ¿no? Pues eso era lo que tenía que empezar a sacrificar para cumplir con ese servicio, ¿no? Entonces, designar tiempos y designar tiempos, prioridades y energía es lo principal. O sea, debes de tener muy claro eso, porque si vas a llegar y no vas a tener como esa determinación, hoy tengo que avanzar en esto, no es para ti. O por lo menos todavía no has desarrollado esas habilidades para poder no morir en ese intento. Claro. ¿Qué le dirías a un emprendedor que está tirado y no puede levantarse para que siga motivado? Pedir ayuda, pedir un consejo, tener un poco de esa humildad, ser abierto como a escuchar, porque en momentos críticos donde he estado como en situaciones así horribles, ha habido gente, o sea, he tenido la fortuna de que ha habido gente que me ha dado un buen consejo y eso ayuda a recargar mucho la pila. A veces es bueno descansar, ¿sabes? O sea, este proyecto, no creas que todos los días este pizarrón está lleno, ¿no? Puedes ver algunos espacios en blanco. Pero darte un respiro y pedir ayuda creo que es bastante válido. Creo que es algo que yo me gustaría como compartirle a alguien que
que está asumiendo ese riesgo y esa responsabilidad. Ahora, Lalo, para cerrar esta increíble entrevista que nos has gracias, dado amigo. mucho expertise, mucho conocimiento, ¿qué le dirías a los emprendedores imaginando que tú estás en un foro enfrente de millones de ellos? ¿Qué consejo les darías? No dejen de creer en sí mismos. Creo que eso es crucial. Y no dejen de alimentar las redes de apoyo que han tenido a lo largo de su vida. El jalar con tu gente, el tener a tu gente cerca, la gente que cree en ti, es como ese círculo virtuoso que te ayuda como a mantenerte y no dejes de trabajar en tu espíritu también, porque eso es algo eso es la chispa, eso es lo que hace que se mueva todo lo demás. Trabaja en ti, inviértete a ti, ten salud, o sea, date ese espacio, porque vives para trabajar o trabajas para vivir. Yo lo decía hace rato, para mí el trabajo es el medio para tener un estilo de vida. Ese estilo de vida que quieres, esas cosas que realmente te alimentan, esas cosas que dices, wow, vale la pena toda la chinga, alimenta eso. Y no estoy diciendo que lo alimentes en una postura un tanto hedonista de placer inmediato y eso, pero sí riega esa plantita la cual te da esa chispa para que vivas el proceso. Hay una película que habla mucho, bueno, hay muchas, ¿no? Pero hay una que me encanta que se llama Soul, que habla mucho como de que quería llegar tanto a este lugar y no lo estoy disfrutando como hubiera querido. Entonces creo que el hecho de disfrutar como todas estas etapas, o sea, yo me encuentro ahorita en un proceso de capitalización para generar esa independencia y, y creo que se vale disfrutarlo, se vale reconocerlo, creo que también es parte. Entonces, como ese reconocimiento a ti mismo, ese reconocimiento a la gente que ha contribuido y a lo mejor no te va a ayudar de la forma que tú quieres, pero siempre va a tener presente eso. Entonces, esa gratitud, ese alimentar tu espíritu, eso es lo que te va a dar el combustible. Esos son como los componentes para que tenga el combustible de seguir avanzando. Creo que estar en paz contigo mismo y alimentarte es lo que te va a ayudar a seguir adelante. ¿Algo que quieras agregar? Amigo, gracias. De verdad que hace una hora de entrevista eh, no podía volver a ver la cámara y ahorita ya no puedo dejar de verla. He aprendido algo nuevo hoy y después me gustaría que esto no sea tanto una entrevista, sino también de verdad que eres alguien que respeto mucho. Gracias. Y tener este espacio de verdad es muy valioso para mí, me contribuye, me hace dar como una retro a mí mismo, decir qué es lo que sigue y no puedo darte más que las gracias. Gracias a ti, Lalo, de verdad es un placer tenerte aquí en El Emprende. Te deseo de todo corazón mucho éxito en tu vida, en tus proyectos, en tu desarrollo profesional y vamos a darle. Un placer, Lalo. Y se lo deseamos a quien nos está viendo. Y también a todos nuestros oyentes, claro que sí. Sí, claro. Lalo, muchas gracias. ¿Cómo no? Nos vemos la próxima, Lalo. No, te agradezco. Mi brother, de verdad, gracias, canijo.